Me maravillo de que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay personas que os inquietan y quieren cambiar el evangelio de Cristo. Pues sí, hay un ataque feroz en estos últimos tiempos hacia las imágenes, hacia la iglesia, por tenerlas, ¿no?, en nuestras iglesias, porque esas imágenes, pues, representan a los santos. Esas imágenes de personas que vivieron su vida como tú y como yo y que lograron la meta, que es llegar al cielo. Ese recuerdo de los santos en esas imágenes, al único que molesta es al diablo, a Satanás, que no quiere ni que ni tú ni yo seamos santos. Y cada santo recuerda la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pues bien, hay personas protestantes, me refiero, en que dedican su tiempo a calumniar y a injuriar a la iglesia. Y hay un ataque en estos últimos tiempos que he podido observar. Es más, hace poquito un hermano católico me escribió y me dijo: José Manuel, fíjate, voy a tener un debate contra un hermano porque dice que los católicos somos idólatras, y él me ha mostrado un texto en el cual la misma iglesia nos dice que debemos de adorar imágenes, las imágenes de María, de los ángeles, de los santos, etcétera. Él estaba muy confundido con eso, porque es la misma iglesia la que te está mandando, te envía a adorar imágenes. Y tú como católico, pues tú dices: ¿cómo que la iglesia me puede mandar a adorar imágenes? ¿Es eso cierto? Pero es que luego te mandan una captura y tú dices: es verdad, es cierto. El cuarto concilio de Constantinopla decía que debemos de adorar las imágenes de María, de los santos, de los ángeles. ¿Cómo va a ser eso que la iglesia a mí me va a mandar e incluso a anatemizar porque yo no adore una imagen? Pero el tema no es ese. El tema es que esos protestantes sacan de su contexto, sobre todo del contexto histórico e incluso gramatical, porque las palabras a través de los siglos han ido derivando en diferentes acepciones y significados. Y eso a ellos, pues, no les interesa. Ellos dicen que ese concilio dijo que el católico debe de adorar las imágenes de María, de los santos, de los ángeles. Y como ahí lo dice, pues yo ahí me planto. La iglesia es idólatra e insta a sus feligreses a que sean idólatras. Pues bien, hoy le vamos a dar respuesta a eso. Y yo quiero, hermano, hermana, que estés atento a la explicación que se te va a dar aquí hoy. Porque mañana te puede venir un protestante que ha oído a otro protestante de decir que la iglesia en sus documentos afirma que es idólatra. Entonces tú tendrás la respuesta para decir a esa persona: no, estás equivocado, me quieres engañar y tú al mismo tiempo fuiste engañado. Pues bien, vamos a compartir pantalla y vamos a leer ese texto en el cual el protestante dice: por fin refuté a la iglesia. Por fin refuté a la iglesia católica 2000 años. Acabo de refutar 2000 años de cristianismo. Soy un crack, soy una fiera, soy el mejor. He refutado a la iglesia católica. Por fin poder llamar a los católicos idólatras, porque lo son, la iglesia sí lo enseña. Bien, vamos a compartir pantalla y vamos a leer ese texto. Aquí lo tenemos. Numeral 656. Este es el Dessinger. Es el Dessinger y quiero que veamos esto. Estando el Papa Adriano II en la cátedra de Pedro, año
867 y reinó este papa hasta el año 872. El cuarto concilio de Constantinopla. Vean el año de celebración. Octavo ecuménico contra Focio. Bien, vamos a leer el numeral 656 y vean cómo la Iglesia sí usa la palabra adorar, pero que esa palabra no nos da miedo. Vamos a leer el numeral 656. Igualmente, la imagen de la Inmaculada Madre suya, engendradora de Dios, María. Además, pintamos las imágenes de los santos ángeles, tal como por palabras los representa la Divina Escritura. Y honramos y adoramos las de los apóstoles, dignos de toda alabanza, de los profetas, de los mártires y santos varones, y de todos los santos. Y los que así no sienten, sean anatema del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Decretamos que la sagrada imagen de nuestro Señor Jesucristo sea adorada. Vean, la Iglesia manda adorar una imagen de Cristo, con honor igual al del libro de los santos evangelios, porque a la manera que por las sílabas que en él se ponen, alcanzan todos la salvación. Así, por la operación de los colores trabajados en la imagen, sabios e ignorantes, todos gozarán del provecho de lo que está delante, porque lo mismo que el lenguaje en las sílabas, eso anuncia y recomienda la pintura en los colores. Si alguno pues no adora la imagen de Cristo Salvador, no vea su forma en su segundo advenimiento. Asimismo, honramos y adoramos también la imagen de la Inmaculada Madre suya y las imágenes de los santos ángeles, tal como en sus oráculos nos lo caracteriza la Escritura. Además, la de todos los santos, los que así nos sientan, sean anatema. O sea, la Iglesia está anatemizando, o sea, está llamando malditos a todos aquellos que no adoran la imagen de María, de Cristo, de los ángeles y de los santos. Pero aquí es donde entra en juego esa increíble cerrazón y empecinamiento de nuestros hermanos protestantes, que no conformes a las pruebas que le hemos presentado siempre sobre la correcta doctrina sobre las sagradas imágenes, no se dan por vencidos y comienzan a buscar documentos de la Iglesia, concilios en la historia, y aunque haya algo pequeño o insignificante, pero que les dé pie a acusar a la Iglesia y al católico de idólatra, lo van a usar siempre. Y muchos de ellos jamás se van a convencer ni siquiera con las mejores pruebas documentadas. Son de ese tipo de personas, ese tipo de sectarios aferrados a la mentira, que como decía San Pablo, siempre están aprendiendo sin llegar jamás al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Ellos se cierran aún más en su caparazón, ¿verdad? Cuando sueltan una mentira y luego no quieren escuchar ningún tipo de explicación de nadie. Incluso algunos de ellos, eruditos, estudiosos, académicos, creen profundizar más en ese tema y ponen como una prueba irrefutable de que nosotros adoramos imágenes
por las palabras que usa la Iglesia en el Cuarto Concilio de Constantinopla. Dicen con cierto aire de orgullo, de triunfo, porque creen que ya han refutado a la Iglesia, y te preguntan, ¿cómo es posible que los católicos nieguen adorar las imágenes cuando en ese concilio, en el cuarto de Constantinopla, lo afirmó así textualmente? Si alguno, pues, no adora la imagen de Cristo Salvador, no vea su forma en su segundo advenimiento, así como honramos y adoramos la imagen de la Inmaculada Madre suya y las imágenes de los santos, lo que así nos sientan sean anatema. O sea, están llamando malditos a los que no adoren, a los que no sean idólatras. Y creen que con eso, pues, reforzaron su fe e incluso, pues, lleno henchidos de orgullo, dicen, te lo dije, los católicos eran bien idólatras, bien idólatras. Menos mal que yo no soy como esos. Recordemos las palabras de aquel fariseo en San Lucas capítulo 18, versículo 11. Gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres. Claro que sí, los protestantes son salvos, son inmaculados, ellos no pecan, ellos jamás se equivocan. Pero por otra parte, sin embargo, si analizamos las cosas de manera seria, nos damos cuenta de que no tienen razón para afirmar tal cosa, que la Iglesia enseña prácticas idolátricas. Pues el problema que tenemos delante con la palabra adorar en el Cuarto Concilio de Constantinopla es más bien un problema terminológico, no doctrinal, ni dogmático, ni teológico. Es terminológico, ya que la palabra venerar y la palabra adorar tienen el mismo significado, pues, que proskineo en griego, ya que esa palabra se aplica al mismo tiempo tanto para adorar como para venerar. Por lo que para saber a qué se refiere ese texto, siempre debemos de atender el contexto. Porque si yo uso la palabra adorar, proskineo, para un hombre, yo por el contexto sé que no es Dios y no estamos idolatrando a esa persona, sino que estoy venerando a esa persona. Fácil. Lamentablemente, nuestros hermanos no católicos, nuestros hermanos separados, como siempre, tratan los documentos históricos exactamente igual como tratan la Biblia. Es decir, aíslan textos o dicen verdades a medias, aislando el mensaje, ¿verdad?, de su ambiente histórico y doctrinal, interpretándolo anacrónicamente con los conceptos que se usan hoy en nuestros días, como si de ese concilio hasta la fecha, pues no mediaran tantos siglos de distancia, ¿verdad? Pero una visión panorámica de los documentos de ese concilio nos dan una idea totalmente diferente de la conclusión que sacan las sectas. Primeramente, debemos dejar bien claro que desde los primeros tiempos apostólicos, aunque el verbo griego se aplique por igual a ambos conceptos, tanto para adorar como para venerar, para hacer reverencia, homenaje, etcétera. Sin embargo, ellos comprendían, los cristianos de aquel tiempo, comprendían perfectamente cuándo aplicar uno y cuándo aplicar el otro por su propio contexto. Pues bien, vamos a aclarar estos puntos en primer lugar.
El verbo griego que se emplea para adorar es el mismo que para venerar. Para venerar. Fíjense, por ejemplo, está mal traducido porque tratan de forzar, por ejemplo, los testigos de Jehová, cuando se lee el pasaje de Mateo, en donde los magos, en tu Biblia y en la mía, dicen que se postraron y adoraron al niño Jesús. Eso lo dice en todas las Biblias cristianas, tanto en la Reina Valera como en la Jerusalén o en la Biblia que sea, ¿no? Pero en el Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, aunque la persona que tradujo esa versión, en el original él leía proskineo, o sea, adorar. Pero ¿qué pusieron? ¿Cómo, qué palabra pusieron ahí por adorar? Colocaron la palabra homenaje. Se colocaron de rodillas y homenajearon al niño. No tiene nada que ver homenajear con adorar, ¿verdad? Pero jugaron con esa variante de esa palabra, proskineo, que se podía usar tanto como para venerar, para tener sumo respeto, o para adorar, para creer y tener fe en que esa persona es Dios. Fíjense qué sutilidad, ¿verdad? La Watchtower tiene para interpretar esos textos, y te van a decir, no, 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 es correcto. La palabra proskineo me puede dar lugar a mí a que la uses de esa manera, sí, pero de manera incorrecta. Pues bien, este verbo proskineo en el diccionario de la lengua griega Montanari, que es uno de los más completos que se han publicado hasta la fecha, elenca las siguientes acepciones para este verbo: saludar con afecto, abrazar, adorar, venerar, postrarse, mostrar respeto o veneración por alguien, etcétera. Con ello queda claro que un mismo verbo, el griego, que es el que se usa en Constantinopla 4, en el concilio 4 de Constantinopla, se emplea para adorar y para venerar, no solamente para adorar. Y con todo, el cuarto concilio de Constantinopla, a pesar de que echan mano de proskineo para la adoración, es más, si vamos al comienzo, si vamos al comienzo del, del documento del Dessinger, nos damos cuenta que pone de la versión griega. Por eso es que ellos tomaron ese verbo de la lengua griega. Ellos tomaron la palabra proskineo para la adoración de la imagen de Cristo y de la Virgen y de los ángeles y los santos. Y establece una clara y sutil distinción entre los cuatro. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, se dice que esa adoración es similar a la adoración de los evangelios. Ojo, y eso no dice de la Virgen, ni de los ángeles, ni de los santos. Por otro lado, en el caso de Cristo, se emplea el verbo proskineo, ¿verdad? Venerará de un modo fuerte, de una manera absoluta. En los otros tres casos, para María, los ángeles, los santos, se echa mano de dos verbos, y no solamente de adorar, sino que se dice honramos y adoramos. A este honrar y adorar, hoy, en el siglo XXI, en el que tú y yo vivimos, se le llamaría venerar. Si ese concilio se tuviera que haber celebrado hoy en nuestros días, jamás hubiera usado la palabra adorar, sino venerar. La graduación de esos cuatro grupos tampoco es casual. El culto reservado a María es privilegiado respecto de los otros, porque en ella, en María, María tuvo una relación especialísima con la Santísima Trinidad que no ha tenido ningún ser humano. Fue elegida por Dios desde el principio, desde la historia. El Verbo Divino se engendró porque el Espíritu Santo se posó sobre María. Nadie ha tenido una experiencia tan
íntima con Dios como María. Ni un ángel ni ningún santo ha tenido, ¿verdad?, esa relación con Dios. Además, la palabra proskinesis, empleada en el sentido de la veneración por oposición a la latría. Latría es el único culto que se le debe a Dios, de ahí la palabra idolatría, ¿verdad? Latría al ídolo, adoración al ídolo, no siempre había sido precisa y técnica en su sentido. Por ejemplo, San Epifanio, que entendía el proskinein en el sentido de la adoración, había escrito que nadie atribuyera ese término nada más que a Dios. Pero por otra parte, en cambio, ya desde San Juan Damasceno se admiten en el Oriente dos prosquinesis, la simplemente honorífica y la latréutica. Esa veneración de imágenes admite tres manifestaciones legítimas. Tres. Según nuestro concilio, los besos, las luces y el incienso, manifestaciones que siguen estando muy en uso, sobre todo en Oriente, tanto en el rito católico como en el ortodoxo. Pero ahora bien, ahora vamos al kit de la cuestión, porque muchos dirán, pero eso no me lo puedes demostrar tú con la Biblia. Sí te lo podemos demostrar con la Biblia, sí. Los términos adorar y venerar en la antigüedad y en la misma Biblia son términos que se deben de entender en el contexto en el cual fueron usados, ya que el vocablo para ambas palabras podía ser dado tanto a Dios, a la divinidad, como a los hombres. Ahora vamos a explicar una cosa bien interesante, para que vean que la iglesia hablaba en aquel tiempo como hablaba también la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Pues bien, la raíz hebraica para adorar es Hawa. Esa raíz en hebreo significa adorar, mientras que en arameo designa relatar, informar. En griego se traduce con proskineo. Por ejemplo, esa palabra adorar en hebreo era usada, por ejemplo, en el Antiguo Testamento para decir que había que adorar a Absalón. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 36. También se usa esa misma palabra en hebreo, Hawá, para adorar a Dios y al rey. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 20. Anota esas citas que te estoy dando y puedes luego de manera individual hacer tu propio estudio. Se usan indistintamente tanto para el rey como para Dios, y eso se puede ver en el Antiguo Testamento en hebreo. Pero deberíamos de preguntarnos, ¿no? ¿Por qué se usa adorar para hombres en la propia Biblia cuando eso solamente es para Dios? ¿Verdad? Yo creo que eso debería de ser una cuestión que nos deberíamos preguntar. Proskineo en el Nuevo Testamento no se usa únicamente relacionado a Dios, ya que se puede aplicar también a las criaturas. En realidad, la palabra es usada en 4 situaciones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, con el verbo proskineo, ¿verdad? Se indica el culto debido a Dios. Y podemos leer versículos, pues, por ejemplo, Hebreos 11:21, Apocalipsis 4:10, San Mateo 4:10, San Lucas 4, versículo 8, etc. Luego, para adorar a Cristo, Mateo capítulo 2, versículo 2, Hebreos capítulo 1, versículo 6. Para venerar a alguien con un acto de humilde postración.
Hechos capítulo 10, versículo 25, Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 y Apocalipsis capítulo 22, versículo 8. Como también la escritura usa esa palabra para adorar incluso al diablo, a a la bestia, al dragón y a sus representaciones. San Mateo 4:19, San Lucas 4:7, Apocalipsis 9:20, etcétera. Es más, la Septuaginta usa esa misma palabra para referirse al vocablo hebreo shahá, que significa rendir homenaje, ya sea a los hombres, a los ángeles, a los demonios o a Dios. Como vemos, no es conveniente tomar una sola palabrita como hacen los protestantes con ese documento de la iglesia y hacer una doctrina completa de ella. Porque ¿qué dicen? Vean el documento, dice adorar, ya no quiero saber más nada. Es práctica idolátrica, lo que manda hacer la iglesia. Hemos explicado brevemente todo este asunto, pero me gustaría que el protestante me respondiera a la siguiente pregunta. ¿Podrías explicarnos, por favor, cómo es eso que solo a Dios hay que adorar, Shahá? Y sin embargo, Abraham hizo lo mismo ante todo un pueblo en Génesis capítulo 27, versículo 29, donde Shahá, ¿verdad? Donde adoró al pueblo, ¿verdad? En aquella tierra. Recordemos que para el año 869-870, que fue el año cuando se celebró este concilio, no había una terminología clara o neta para designar el culto reservado a la Virgen y a los santos. Alguna distinción había establecido el segundo concilio de Nicea, pero no se había comprendido bien por contar con una mala traducción a la que se sumaban rivalidades entre los dos imperios romanos de Oriente y también el de Occidente. Por eso es que el verbo venerar no figura en esos documentos. Venerar en griego se deriva y se decía también proskineo, y adorar en griego se decía también proskineo, como ha señalado uno de los mejores diccionarios, el diccionario Montanari. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha ido precisando esta terminología de manera que hoy el catecismo establece una clara distinción entre adorar y venerar. Algo semejante ocurrió con el término persona, términos filosóficos. Antes de Calcedonia, no había una clara distinción entre la persona y también la naturaleza. Fue mérito de Calcedonia precisar el concepto de persona. Algo semejante se puede decir a la infabilidad, si bien en estas varias ocasiones se promulgaban en la Iglesia decretos infalibles, la precisión del término en tal se declaró en el año 1870. Hoy sabemos que la infalibilidad es un don de Cristo a su iglesia. Así es infalible el Papa cuando expresamente compromete su magisterio de manera definitiva, solemne y universal en cuestiones de fe y en cuestiones de costumbres. Lo son también los obispos reunidos en un concilio ecuménico presidido por el Papa, los cuales, en ejercicio del magisterio supremo, proponen una verdad contenida en la revelación. Pues bien, hermanos, yo espero que haya aclarado este término, que la palabra adorar en ese concilio es el equivalente a venerar.
Rar. No es que la iglesia, no es que la iglesia estuviera enviando pues a hacer al católico idólatra. Que el católico pensara que cualquier imagen de un ángel, de María, de un santo, sea Dios. Eso jamás se dio en la iglesia. Eso solamente se da en la mente del protestante que lo que quiere es engañarte a base pues de falacias, de inventos, de tergiversar lo que la iglesia supuestamente dijo. La iglesia enseñó, jamás enseñó que una imagen sea un dios. Es más, San Juan Damasceno decía que las imágenes, San Juan Damasceno, recordemos, fue el último de los padres de la iglesia, y él defendió las imágenes sagradas a ultranza contra los iconoclastas, que buscaban la destrucción de las imágenes sagradas porque decían como los protestantes, ¿no? Que eso eran falsos dioses. Y San Juan Damasceno dejó una frase para la posterioridad de las imágenes son para los ojos lo que es la Sagrada Escritura para nuestros oídos. La Iglesia por muchísimos siglos usaba las imágenes para evangelizar. Recuerden que no tenemos Biblia hasta el siglo XVI. Hubieron diferentes traducciones dentro de la Iglesia Católica, como la Alfonsina, ¿verdad? Otra que se hizo al idioma valenciano, aquí en España, versiones mucho más antiguas que las que propuso Lutero. Ojo, siglos atrás, antes de que Lutero hiciera su Biblia y supuestamente la diera al pueblo, la iglesia ya la estaba traduciendo a un montón de idiomas. Pero no fue hasta la llegada de la imprenta, ¿verdad?, que la iglesia pues, pudo tener eh, más unidades de la Biblia. Y es más, una Biblia no la podía tener cualquiera. Una Biblia en aquel tiempo podría valer, pues no sé, el salario de todo un año. No es como ahora, que por 10, 15, 20 euros puedes tener una Biblia. Hasta el siglo XVI, ¿qué pasa? Eran los monjes católicos los que se dedicaban a traducir, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras, sino que se lo digan a San Jerónimo. Ay, pobres ilusos, jamás, jamás creáis ningún ataque de un protestante. ¿Por qué? Porque aunque os parezca realmente cierto, tú digas, ciertamente, parece que tiene razón, pero debe de existir algo por el cual lo que dice ese señor es mentira y está viniendo a engañarme. Luego, cuando te pones a estudiar la palabra y te pones a estudiar qué es lo que significaba o cuál era eh, el significado real y las acepciones que tenían en aquella época, cuando tú dices, sí, ciertamente, por adorar. Pero la iglesia no estaba diciendo que diéramos el culto de la tría a una imagen de madera, de yeso, el culto que se le debe de dar a Dios. Porque es más, la adoración es en espíritu y en verdad. Es más, a mí nadie, si yo soy, por ejemplo, delante de una imagen de María, a mí jamás puede venir un protestante y decirme, José Manuel, estás adorando a María. Por el simple motivo de que la adoración, como dice el Señor, es en espíritu y en verdad. Es en espíritu y en verdad. Nadie sabe lo que está en mi corazón por esa imagen. Jamás sabrá el protestante si dentro de mi alma estoy adorando a ese Dios, a esa imagen, perdón. Porque esa imagen no es Dios. Esa imagen no es la que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que ellos contienen. No, no, no. Jamás te dejes engañar, jamás. Siempre
de cada premisa, todas vienen envueltas en una apariencia de verdad, pero todas, en el fondo, cuando desenvuelves todo eso, te das cuenta que es una burda mentira. Pues oremos por estas personas que lo único que hacen es calumniar a la iglesia, calumniar a los católicos y además que usan las redes sociales para hacer aún más daño, porque a través de las redes sociales tienen la capacidad de llegar a más personas y engañar a más incautos. Dios te guarde, Dios te bendiga.